oramos para que una vez más, al abrir tu palabra, Señor, tu palabra caiga en nuestro corazón y que al caer en nuestro corazón, Señor, provoque principios, valores y convicciones. Que día a día, Señor, crezca Cristo en nosotros y que nosotros menguemos, que podamos ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y que de esa manera, Señor, podamos constantemente estar siendo dirigidos por Él. Gracias también por el auxilio, por ese consuelo que nos da tu Espíritu Santo. Y hoy ponemos delante de ti, Señor, todo lo que vamos a conversar acerca de Espíritu Santo en nosotros. Gracias una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar por el final, así que abra su Biblia, por favor, a 2 de Corintios, capítulo número 13, versículo número 14. 2 de Corintios, capítulo número 13, versículo 14. Es la parte final del saludo del apóstol Pablo y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo con todos vosotros. Vamos por partes, pero a la vez va a ser una forma retórica. Usted mismo se va a contestar, porque siendo ya todos creyentes, pues tan solamente estamos en una evaluación de todos estos textos, porque definitivamente la gracia del Señor Jesucristo, por medio de quien vino la gracia de la verdad. Juan 1:17, ¿verdad? La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo. ¿Somos salvos por gracia? Amén, sí. Somos salvos por gracia, la gracia del Señor Jesucristo. Muy bien. El amor de Dios, Juan 3:16. ¿Qué tipo de amor hemos recibido de parte de Él? ¿Amor eros? ¿Amor filial? Amor ágape, ¿sí? El amor sacrificial. Él lo dio todo. Y por eso es que nosotros es un estímulo dar ofrenda de esa manera, porque el primer dador fue Dios y dio lo mejor. Nosotros cuando comenzamos, todavía dice uno, ay, bueno, voy a dar un poquito restringido. No, el ejemplo que tenemos, si está Cristo en nosotros, es que Él se despojó de lo mejor. Él es nuestro ejemplo. Y tercero, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces aquí habla de una común unión. De eso viene la palabra comunión. Ahora, lo interesante, hermanos, es que uno evalúa y la iglesia, desafortunadamente, con la corriente de este siglo, lo que tenemos en universidades es que enseñan que el hombre es bipartito, no tripartito. La Biblia enseña que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, abra su Biblia, por favor, a 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Entonces mire el orden que los pone Pablo. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en este cuerpo. ¿Me capta? 100% usted es espíritu. 100%. Tiene un alma y usted habita en ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que la contrafuerza que tenemos es que tenemos una vida muy dirigida por el alma. Mucha alma y poco espíritu. Y de eso se trata. Se trata de hacer ese cambio, es voluntario. Repito, aquí todo es retórico, es una pregunta: ¿cómo está viviendo usted?
¿Está viviendo espiritualmente o estamos viviendo carnalmente? Porque el apóstol Pablo se dirige a los corintios y les dice: yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Por el nivel que tenían. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que tenemos que tener pleno conocimiento de esto. ¿Por qué es que hablamos del Espíritu? Porque miren lo que les pasó a estos de Hechos 19. Vaya conmigo a Hechos 19. Miren lo que pasó. Hechos 19. ¿Recuerda en qué capítulo aparece el Pentecostés de Hechos? Capítulo 2 de Hechos. Aparece el Pentecostés. ¿Sí? La cuarta fiesta hebrea, Pentecostés. Muy bien. Pero mire lo que pasó en Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: discípulos, ¿sí? Discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es una pregunta. Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay ¿qué? Si hay Espíritu. Entonces estos eran alma y cuerpo nada más. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El de arrepentimiento. 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Hechos 2 a Hechos 19? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunta de examen. Más de 25 años. Más de 25 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 25 años sin el Espíritu. Bueno, dejemos a estos. ¿Cuándo recibió usted a Jesucristo? Recuerde cuándo fue, ¿sí? Bueno, ¿fue lleno del Espíritu Santo en esa ocasión? ¿Tuvo la experiencia con el Espíritu Santo? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerde, aquí todo esto es retórico. Yo no le estoy pidiendo que me responda, sino que evalúe, chequéese. Porque el punto es, ¿qué tipo de creyente tiene esta iglesia? Porque uno viene y mete el termómetro. ¿Cuán espiritual es tu vida? ¿Les anhela ayunar o es una imposición ayunar? Esto es interesante. El ayuno debe ser nuestro modo de vida. Pero repito, puede ser que usted tenga 2 años de convertido o tenga 20 años de convertido. Aquí tenemos una gama. Aquí podemos tener al más santo y al más pecador. O sea, en la iglesia hay de todo, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Usted se tiene que evaluar. ¿Sí? Bueno, en esas estamos con este mensaje. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, recibirle, a los que creen en su nombre, los que creen en el nombre de quién, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pregunta: ¿somos hijos de Dios? La iglesia tiene que decir sí. ¿Por qué? Porque ya le recibimos y ya creímos en Él. Bueno, ahora ve esta segunda parte.
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo no tengo consanguíneo con mis padres desde que recibí a Jesucristo. Ni de voluntad de varón. Yo no vine por un deseo, tengamos un hijo, sino de Dios. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que tenemos con Adán? Adán fue formado del polvo de la tierra y luego fue que Dios sopló aliento de vida. ¿Sí? ¿Recuerda un poquito de eso, Génesis 2, 7 y 8? Bueno, pero aquí ¿qué dice? Que desde que recibimos y creímos, fuimos engendrados, no fuimos formados, engendrados, somos totalmente distintos. Dejemos a Adán. Él falló, pues, porque vino el polvo de la tierra, pero tú y yo no provenimos del polvo de la tierra. Provenimos de ser engendrados por Dios mismo. O sea, somos espiritualmente activos. Entonces eso nos hace llegar al entendimiento, como le digo a Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Pero la realidad de la iglesia, ¿cuál es? La realidad de la iglesia es que usted dice el día domingo, bueno, yo ya vine el día domingo, yo ya cumplí. Pero hermanos, venir 3 horas, eso no representa el día domingo, sino que son 24 horas el día del Señor. Entonces uno viene, sale y dice, bueno, ya le cumplí al Señor. No, ese tipo de vida no es la que debemos de tener. Todo el día domingo debe ser consagrado al Señor. Pero ¿qué pasa? Mire lo que ocurre. Por mamón, hay muchos que hoy, no les pido que levanten la mano, pero a las 12:30, pastor, apúrese, porque yo entro a la 1 a trabajar. Yo abro hoy el negocio. Entonces, ¿quién rige tu vida? ¿La rige Dios o la rige mamón? ¿Estamos aquí? Yo sé que este mensaje es un poco incómodo. Yo no vengo a decirles 12 tips para que sean victoriosos, famosos, vencedores. No, yo les vengo a tocar y como decir, el coso con el aguijón. ¿Para qué? Para que despertemos a lo que realmente tenemos que ser. Esto es importante que lo sepamos. Entonces, usted es un engendrado. Usted no es formado. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, honre a padre y madre. Hónrelos, porque ese es el primer mandamiento con promesa, Efesios 6, 1 y 2. Pero de allí usted diga, yo corto cordón umbilical con todo lo que mis padres me heredaron, porque son herencia corruptible. Primero de Pedro 1:23 dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, yo sé que es fuerte, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hago yo con mi papá y con mis abuelos? Hónrelos, pero no siga los pasos de ellos. ¿Por qué? Porque fueron corruptos. Nos hicieron caminar en cosas equivocadas. Solo pregúntese, ¿usted es cristiano de primera generación o de segunda generación? Yo soy cristiano de primera generación. Pero ¿qué nos heredaron? Lo que nos heredaron, hermanos, son cosas corruptibles. ¿Por qué ingerir licor yo a los 17 años? Porque vi ingerir licor a mi padre. ¿Por qué tuve que fumar? Para que no fuera rechazado por la sociedad. Pero eso son herencias que hemos arrastrado. Eso tiene que venir y cambiar en tu vida.
No, es que fíjese que a mi papá le fue mal y pues a mí me va a ir igual. No, usted no se puede comparar, porque usted es único. Usted es engendrado, es único. Y como mi tema es entrar a la comunión con el Espíritu Santo, es cómo le hago, pastor, entonces, con todo ese bagaje que vengo arrastrando, para tener comunión y ser un ser espiritual efectivo en el reino. Bueno, entonces a esa parte es a la que vamos. Vaya conmigo, por favor, a Romanos, porque Romanos se van a aprender otros pasajes más, pero Romanos es importante que lo tengamos. Romanos capítulo número 8. Ese pasaje es un pasaje que nos ha bendecido mucho, pero quiero decirle algo. El apóstol Pablo se encargó que el pecado lo trata en capítulo número 6. La deliberación de su vida en el capítulo número 7. Deliberación es porque está viendo que él quiere agradar a Dios, pero hay algo en sus miembros que se opone. Y esa es la lucha que tenemos todos nosotros. Él se sincera y lo escribe. Rapidito vamos a leer un poquitito de Romanos capítulo número 7, porque dice aquí, versículos 7 y 7, ¿qué diremos? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciéis, no codiciarais. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, adelantémonos un poquito más en el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Otra vez recordando la corrupción que heredamos. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Pareciera que fuera trabalengua lo que él está diciendo, pero hay que irlo despacio. Sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde? En mis miembros. Porque según el hombre interior, ese es el espiritual, me deleito en las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Que está en dónde? En mis miembros. Porque hermanos, ¿dónde está el cuerpo del pecado? Aquí en todo esto. ¿Con qué fumé? ¿Con qué inhalé? Todos los rollos de ahora, ¿verdad? Aquí está el cuerpo del pecado. Entonces Pablo a lo que llega, miren cómo termina. 24, miserable de mí. O sea, qué vida más horrible, esa vida de lucha, que a veces gana la carne y luego un ratito aquí para aliviar mi alma en la iglesia, pero mañana otra vez ese combate. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo deja como pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Imagínense qué fuerte eso. 8. Aquí comenzamos, hermanos. Realmente el mensaje aquí es donde comienza. Ahora pues, hoy, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo, la iglesia está en Cristo. La gente piensa y dice, no, yo estoy en la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia y porque asisto, pienso que soy de Cristo. No, aquí dice a los que están, ¿dónde? En Cristo. En Cristo, aquellos que recibieron y creyeron, aquellos que son hijos de Dios. Están en Cristo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí el pasaje nos va a hablar de todo un desglose
un desglose de caminar. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente, preguntas retóricas. ¿En qué andas? Es la misma pregunta que le hizo Dios a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Se estaba escondiendo. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. ¿Cuál es esa ley del Espíritu de vida? Una vez más, en Cristo Jesús. Es, hermanos, aferrarme y estar bebiendo diariamente de la palabra de Dios. Pero ¿cuánto leo de la palabra de Dios? ¿Cuánto leo en la palabra de Dios? Número 3. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces ya Cristo lo hizo todo en la cruz por nosotros. Era para decir un buen amén, pero no se preocupen. ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? Gálatas 3:13, Él se hizo maldición para que tú fueses bendición. Él se hizo pobre para que tú seas rico. O sea, hubo un intercambio divino en la cruz. Cuando llegamos a entender el poder que tiene la sangre en la cruz, es donde vamos a ver que Él vino a ser el sustituto perfecto para nuestra vida, para que ya no vivamos en esa ambivalencia, sino que seamos 100% espirituales y 100% efectivos cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Vamos entonces. Número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunto, ¿estás en este momento en el Espíritu o estás en la carne? Voy a poner este ejemplo. Usted sale de aquí y dice, qué buen mensaje oímos. Sí, nos hablaron, qué bonito. Qué bueno todo lo que dijo. Sí, pero usted sigue viviendo igual. No sirvió de nada el mensaje. El mensaje quedó en la calle. Se lo llevó el viento. No, usted tiene que hacer cambios. Tiene que haber cambios en su vida. ¿Para qué? Para que usted se presente al Señor una vez más, porque todos hoy estamos bajo la mirada del Señor. Entonces, ¿cómo está tu andar? ¿Cómo andamos? ¿Cómo ando el día de mañana lunes? ¿Ando en la carne o ando en el Espíritu? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la persona dice, no, mire, de lunes a sábado, de lunes a viernes, eso es mi trabajo. Yo el domingo se lo doy al Señor. No, eso es una vida secular. Una vida que es a medias, es apartada, un poquito aquí y otro poquito allá. No, usted tiene que ser espiritual en su trabajo. Cualquier tipo de trabajo, usted tiene que ser espiritual. ¿Cómo? Poniendo delante de Dios ese trabajo. Para que todo su andar, esas 12 horas que tiene el día lunes, usted sea una persona efectiva y esté acompañado de la gracia, del poder y de la unción del Espíritu Santo en ese trabajo. ¿Me capta cuál es la idea? Bueno, esa idea tiene que bajar para que se internalice en nosotros y que podamos llevar a cabo esto. ¿Cómo andamos? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Andar. Esto ya lo dijo en el versículo número 1. Los que andan conforme a la carne, el andar es clave, hermanos, el andar. Ahora, recuerde que aquí Pablo está hablando de ese andar, de ese proceder, no es de que ando manejando, no, sino mi andar, mi proceder, hacia dónde me dirijo diariamente. 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces el punto es, mi mente, hermanos, es lo más valioso que Dios nos dio.
son los pensamientos, porque todo comenzó con un pensamiento. Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre. La Trinidad misma dijo, hagamos al hombre. Hubo un pensamiento en Dios y dijo, hagamos. Un pensamiento, un buen pensamiento. Sí, pero ¿qué ocurre cuando los pensamientos nos cautivan? Yo tengo que estar presto para castigar todo, llevar a sometimiento todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque un pensamiento, usted no lo detiene y se dispara. ¿Quiere que hablemos un momentito de pensamientos? Vaya conmigo a 2 Corintios 10. Rapidito, solo una pasadita. 2 Corintios 10. Este es otro mensaje, pero se lo tengo que dar así en 2 minutos. 2 Corintios capítulo 10, versículo 6 hacia arriba, del 6, 5, 4 y 3. Escuche, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, ¿por qué? Porque si un pensamiento no agrada a Dios, te consume. Y por eso es que tengo que estar presto para someter y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Por qué? Porque el pensamiento te lleva a la desobediencia. 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué llega a hacerse una fortaleza? Porque no supe cautivar un pensamiento. Entonces comenzó, y mire cómo lo escribe Pablo. Pablo lo escribe un pensamiento, luego un conocimiento, luego la altivez y luego lo argumento. Lo hace al revés. Y cuando nos comienza hablando de fortaleza, pero ¿cómo se construyó este edificio? ¿Se construyó desde arriba? No, se construyó desde abajo. Se puso la primera piedra. Por eso es que está de pie. ¿Me capta? Entonces usted tiene que estar presto para un pensamiento. ¿En qué está pensando? ¿Cuánto tiempo dedica a pensar? Y pensar bien. Porque fácil, hermanos, fácil. Este mundo nos lleva a una destrucción, pero muy, muy, muy acelerada. Solo le doy una estadística rápida. Entró la pandemia en el 19. Bueno, ¿qué pasó? Vino el encierro. ¿Cómo lo tendrían de programado? Que el mundo dijo sí y todas las naciones apuntaron y todos hicieron encierro. Bueno, mire qué pasó. Lo primero que ocurrió fue que nos agarró a todos en curva. Los que ya estaban digitalizados como iglesias, qué bueno, pero los que no, sucumbimos. Tuvo un sacudimiento que no se podía de otra forma más que por los aparatos. Bueno, pero fíjese que a los 6 meses y a los 10 meses de la pandemia comenzaron todos los cambios. Pero ¿qué pasó? Solo escúchelo a nivel de iglesia. Se cerraron el 40% de las iglesias en los Estados Unidos y el 25% de los pastores desistió de ser pastores. Escuche, 40% iglesias cerradas y 25% de los pastores desistieron de seguir pastoreando. ¿Dónde está la convicción de la iglesia? Un vientecito de doctrina y vamos a Romanos otra vez, perdón, solo fue una cápsula con respecto a llevar cautivo un pensamiento. Entonces, ¿en qué piensa? Evalúe rápido en qué está pensando, porque ese pensamiento lo lleva a más y más y más y más. Se desarrolla. Pensar. Muy bien. 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿en qué me ocupo? En la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tengo un par de testimonios así rápidos. Tuve que entender, el Señor permitió que el año pasado abriéramos unas obras nuevas, una en Perú y en otra en Ecuador. Y nos abordó un matrimonio un poquito en crisis. Y me dice, todo comenzó cuando ella comenzó a ir al gimnasio. El problema todo fue como comenzó en un gimnasio.
¿Por qué? Porque comenzó a hacer ejercicio y todo se fue la onda del ejercicio. Y ahí se empatinó con otro tipo, dentro del gimnasio. Entonces le dije, ¿por qué no fuiste junto con ella al gimnasio? No, es que eso es para mujeres, que no sé cuánto, y toda la cosa. Bueno, ¿qué pasó? Un buen pensamiento, mantener el cuerpo. ¿Qué ocurrió? Se distrajo dentro de ese lugar y fue cautivado por un pensamiento. Crisis. Y uno dice, ¿dentro de un gimnasio? Sí, dentro de un gimnasio. ¿Por qué? Por un pensamiento. Porque se ocupó en algo que la desvió de. O sea que la perdición no está en ir a una taberna, ir a un bar, no. Está en la puerta. Está allí cerca. Ocuparse. ¿En qué nos ocupamos? Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esto es Gálatas 5, hermanos, ustedes ya lo saben, Gálatas 5:22. Esa oposición entre el espíritu y el alma. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está usted aquí por compromiso o está aquí por convicción? Vengo solo por marcar tarjeta. ¿Soy miembro? O sea, ¿cuentan conmigo las 24 horas? ¿En qué vivo? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerda lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, ese vivir es un verbo infinitivo. Infinitivo, vivir, más y más y más y más. Cuando pruebas al Señor, cuando pruebas la benignidad del Señor, ¿qué ocurre? Anhelas más de Dios. Pero uno dice, bueno, con 2 capítulos ya estuvo los evangelios, ya no anhelas más. Pero sí hay una gran ocupación por esto. Esto nos ha desviado mucho, nos ha hecho dependientes a estos aparatos. Sigo leyendo, mas vosotros no vivís, les exhorta otra vez, recuerden, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí sí es tajante. ¿Por qué? Porque, hermanos, quien nos guarda en este momento es el Espíritu Santo. Él fue dejado como consolador. Él es el guía de la iglesia. ¿A través de qué? De la palabra. Porque cada vez que el creyente se expone a la palabra, crece más y más y más. Cuando llegamos a esta práctica, ¿qué es lo que ocurre? Todo tu ser, si ves pensamientos, andar, ocuparse, pensar, todo está enfocado a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Ahora, mire este principio que es tan sencillo. ¿Cuántos padres tienen hijos menores de 4 años? Aquí sí les pido que levanten su mano. Sí, aprovechen. Hay una oferta para ustedes. Muy bien. Muy bien. Apliquen el principio Mozart. El principio Mozart. ¿Qué hizo la madre de Mozart? Mozart fue un músico excelente. A los 4 años ya había escrito. Ya había escrito porque ya tocaba. Mozart. ¿Qué fue lo que hizo la madre? Lo que hizo la madre fue ponerle la música de Juan Sebastián Bach de día y de noche al niño. O sea, hermanos, lo invadió. Todo el ambiente era musical. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es cuánto oyes.
este aparatito cuando estás dormido. Es que a mí me gusta quedarme con música. Cuando tú preparas y sabes que es necesario aprovechar las 24 horas, y cuánto más los que somos mayores, ¿cuántos ya somos sesentones aquí, hermanos, o setentones? Yo veo muy poca gente, gracias a Dios. No es una iglesia joven, hermano. Sí, están diciendo la verdad, pues, ¿verdad? Miren, amados, los mayores, yo cumplo 69 en pocos días. Pero mire, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es que hay que redimir el tiempo, porque ya nos queda poco. No solo con la pandemia que ya nos quitaron la cabeza, pues, ¿verdad? Los primeros que se van son los sesentones, dijeron. Sí, ¿verdad? Pero habría que reprender ese espíritu inmediatamente, ¿verdad? Yo no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de Jehová. Yo no voy a morir. No, yo voy a entregar el espíritu como hizo Cristo. Porque, recuerde, esto es clave, ahorita le voy a contar un poquito de esto, pero bueno, ¿qué ocurre? Tenemos que redimir el tiempo. A cuanta mayor edad, tengo que redimir el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es programo este aparato y me pongo a oír qué libro de la Biblia es el que menos sé, y el que menos se predica en la iglesia es Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces hay que oír Apocalipsis, hermanos, porque es la revelación de Jesucristo. Sé que se conmemoró hace poco y aún la Pascua por el año bisiesto en Israel se está celebrando, pero ¿qué ocurre? Nosotros como iglesia, y ya estoy concluyendo, no tenemos que ver al Cristo sufriente de Isaías 53. Porque nosotros ya creímos que Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Entonces yo no lo tengo que ver si esta es la cruz, ¿sí? Yo no lo tengo que ver como lo vieron los evangelios. Yo lo tengo que ver como lo vio ya Pablo, cuando le dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, vivo, yo soy Cristo, yo soy Jesús al que tú persigues. Un resucitado es al que yo tengo que ver como iglesia. Entonces ya no al siervo sufriente, sino al resucitado, al que está vivo y el que me va a pasar factura en breve, porque el rapto está en breve, hermanos. Entonces el punto es este. Respeto los credos heredados, pero hermanos, el catolicismo nos trajo una ceguera espantosa. El oscurantismo se le llama a esa etapa, hasta que Lutero rompe con eso. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre fue que ellos cerraron las escrituras y desafortunadamente la iglesia el día de hoy desconoce quién es ese Cristo reinante, ese Cristo victorioso, ese Cristo que fue a la cruz por ti y por mí. Y a ese Cristo es al que tengo que conocer, al que está vivo, al que en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí, ¿les gusta el box? ¿Hay algún mexicano aquí? ¿Sí? Órale, paisa. ¿Por qué se ponen los boxeadores últimamente, en estos últimos años? Canelo y todos estos famosos, ¿por qué se ponen el nombre aquí? Antes no se lo ponían aquí. Tan solamente con el tiempo de Cassius Clay, solo aquí se ponían el nombre de la marca Everlast, que tenían en el cinturón, ¿verdad? La pantaloneta. Pero ahora aparecieron con el nombre aquí. ¿Por qué? Porque se les filtró un creyente, un boxeador creyente, y dijo: pónganse el nombre, su nombre, para imitar lo de Cristo, porque dice en su muslo, y es en la parte externa donde Él viene cabalgando. Y así es como lo revela Apocalipsis. En su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene como el siervo sufriente. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ya voy terminando. Sí, ya va tocando el fin. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, arrepentirnos de la vida carnal que hemos llevado. Una vida floja. Una vida que hoy estamos y si llueve,
Qué bueno que no llovió hoy, ¿verdad? Porque si hubiera llovido, tenemos la mitad de gente. Porque, me voy a mojar, dice la gente. Sí. Así está nuestro cristianismo, hermanos. Así está. Disculpen. Yo vengo de testear muchas iglesias. Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, nuestro país, Guatemala, y muchos testeo. Pero, ¿saben algo? Es mejor una zarandeadita a que no pienses que eres y no eres. Fíjense, se los digo, es preferible que alguien te diga: mira, tienes al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a revelar la palabra. No hay nadie. Después que fui bautizado con el Espíritu Santo, yo había cursado 4 años de teología. Y respeto los seminarios, y respeto todo lo que se lee, pero no hay como la comunión con el Espíritu Santo, porque Él revela ese libro. Hermanos, este no es un libro más. No lo puedo leer como un libro más. No, tienes que decirle al Espíritu Santo: revélalo, porque es revelado. No es estudiado, es revelado. Y únicamente con la comunión del Espíritu Santo, y aquí ya solo se los dejo, Juan 14, 15 y 16, Jesús para a los discípulos y les dice: es necesario que yo parta de aquí para que yo les envíe al Consolador. Él los guiará a toda verdad. Él les va a hablar de mí. Y por eso es importante que si no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, atiendas a tus pastores y a tus líderes. Dile: yo ni en cuenta, pastor, quiero ser sincero, yo soy como los de Hechos 19, ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Haga mis cuentas rapidito. Yo me convertí en el 82, ya hace mucho tiempo. 82 me convertí. ¿Sabe cuándo recibí el bautismo con el Espíritu Santo? En el 97. ¿Cuántos años son? Hasta ahí. Wow, ¿qué pasó? Todo había sido letra. A partir de ahí fue toda una relación de espíritu. Gracias a Dios. Pero yo le exhorto y le animo, no importa cuánto tiempo haya pasado, pero anhele que venga sobre su vida la manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque eso Dios lo va a contestar. Dice: ¿cómo no nos dará todas las cosas? Todas las cosas, tan solamente se las pedimos a Él y Él las va a contestar. Cerremos nuestros ojos porque queremos prepararnos para la comunión. Cierre sus ojos. Recuerde, todo esto fue retórico, todo esto es para un autoexamen, todo esto es para que usted diga: Señor, ¿dónde estoy el día de hoy? Y así como Pablo escribía en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Padre, yo anhelo estar en Cristo, bendigo esta iglesia, pero anhelo estar en ti. Y que ese anhelo, Señor, me lleve a hacer un examen en este momento, un examen del cual me permita salir edificado y con el anhelo de conocerte más a ti. Padre, ante ti estoy hoy y quiero arrepentirme del nivel de vida espiritual que he tenido. Señor, perdóname. Reconozco que no anhelo las cosas de Dios. Reconozco que estoy aquí, pero que quiero irme ya. Perdóname esa inconstancia, Señor. Perdona mi actitud. Pero Padre,
Padre, en tu misericordia clamo para que la sangre de Jesús me limpie todo pensamiento, todo conocimiento, toda altivez, todo argumento, toda fortaleza. Padre, hoy la presento a ti. Todo pensamiento, todo ocuparme, soy atraído más por el mundo que por las cosas de Dios. Padre, presento hoy mi vida. Recuerda que es personal. Es personal. Hombre, tú estás haciendo esa oración. Mujer, tú estás haciendo esa oración. Pero es necesario. Porque si quieres cambiar, el único que te va a convencer para cambiar es el Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, estamos ante ti hoy con el deseo de anhelar más de ti. Me arrepiento, Señor, y aplico lo que nos recomienda y nos exhorta 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, he hecho confesión delante de ti, reconozco mi condición ante ti, pero una vez más como hijo, Señor, me acerco para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí le pido, por favor, abra su Biblia a Mateo 26. Vamos a tomar la comunión con el Señor. Ese texto ya no lo pude enviar, pero Mateo 26 es clave para nosotros. Lo que tenemos aquí frente a nosotros es que vamos a pactar con el Señor. Y eso es lo que nos narra Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nunca había hablado Jesús de esta manera, pero ¿qué fue lo que dijo? Esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Para un hebreo oír nuevo pacto, hermanos, le traía todo el recuerdo de los pactos del Antiguo Testamento. El pacto con Adán, el pacto de Moisés, el pacto de Abraham, el pacto de Noé. Tantos pactos que se hicieron allá, pero que el hombre los invalidó. Quien hace pacto es Dios con el hombre. El iniciador de todo es Dios. El iniciador de la iglesia, ¿quién fue? Cristo. Todo comienza por Él. Entonces, cuando va a la cruz, cumple el pacto y Jesucristo dijo: consumado es el pacto. Padre, he cumplido. Todo está hecho, está cumplido. Ahí concluyó el pacto. Pero después de que el pacto lo cumple Él con su sangre, entregando el Espíritu, porque a Él no lo mandó el imperio, Él entregó el Espíritu, dice la Escritura. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió el testamento. Abrió el testamento. Haga conmigo así, por favor. Abrió el testamento. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue que nos hereda, porque tenía que haber muerte para testar. Entonces, ya muerto Cristo, tú eres testado. Eres hijo de Dios, y si hijo, heredero y coheredero con Cristo Jesús. Entonces mira la posición que te ha puesto, iglesia. Estás sentado a la par de Cristo, coheredero. Entonces, ¿qué fue lo que te hereda? Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene y todo lo que hizo. Lo vuelvo a repetir. Él te hereda todo lo que es, todo lo que hizo y todo lo que ha hecho, todo lo que Él es, todos los milagros. Por eso es que dice: ustedes van a hacer más milagros que los que han visto entre nosotros. Así que cuando hacemos este acto, nos saca una dimensión totalmente distinta. Número uno, ellos oyeron un nuevo pacto.
Y oyeron también que este pacto era por ¿cuántos? Por muchos es derramada la remisión de los pecados. Entonces se les rompió la mente. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que solo venía por el pueblo de Israel, que solo venía por los discípulos. Y aquí dice muchos, y aquí estamos incluidos todos nosotros. Cristo vio a la iglesia, vio a todos los salvos, vio la plenitud de los gentiles, que por todos ellos estaban muriendo. Con esa dimensión es que tenemos que tomar hoy la comunión. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en ese pacto y hagamos un pacto de un compromiso de serle fiel, para que seamos guiados por su Espíritu Santo todos los días, todos los días, todos los días. Así que, como lo practicamos, les invitamos para que nos pongamos en pie. Ya le pedimos perdón y hoy con gozo y con alegría tomamos la copa y el pan chiquito, pequeño, también. Después de este pasaje, un pasaje que nos sigue hablando, es la primera vez que Jesús ministró la comunión resucitado. Recuerden, porque mi punto es ir directamente a la resurrección. Si Él está vivo, anhelo su vivencia. De Adán se habla que es alma viviente, pero de Jesucristo se habla que es espíritu vivificante. Él nos vivifica, Él nos imparte su vida. Me anhela saber la experiencia que tuvo Cleofas y su amigo. Iban cansados, descorazonados para Emaús, su tierra natal. Habían caminado aproximadamente unos 9-10 kilómetros, que de Jerusalén a Emaús es un camino bien escabroso. Aún se mantiene el camino real, pero es bien tardado llegarlo. Pero cuando Él se revela ante ellos, lo primero que hizo fue abrirle los ojos y vieron al Cristo de la gloria. Lo vieron resucitado. A pie habían caminado como 9 horas. A pie. Tristes, descorazonados. Nosotros pensamos que Él iba a restaurar, a conquistar, a libertar Jerusalén, porque lo habían visto como un libertador. Sí, era un gran profeta, pero no lo habían visto como Dios. Pero cuando les abrió el entendimiento y tan solamente partió el pan, hermanos, cada vez que en el libro de los Hechos habla de partir el pan, es la comunión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se les abrieron los ojos. Imagínense qué sorpresa haber estado caminando con Él, cuando en un momento Él se revela a ellos. En el camino se reveló. Y cuando les imparte la comunión, se les abrieron los ojos, se les desapareció, y entre ellos dijeron: no ardía nuestro corazón mientras que nos hablaba. Nos abría las escrituras. Abre los ojos, abre las escrituras, y abrió el deseo de volver en ese mismo momento a caminar aquellas 9 horas. Hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo no entiendo cómo entraste tú hoy aquí, pero que tu salida
sea empoderada en el Cristo de la gloria. Que tu salida sea totalmente distinta como entraste. Que si estabas pensando algo, somete ese pensamiento y deja que el Cristo glorioso, victorioso, actúe en ti el día de hoy. Este es el acto más poderoso que hace la iglesia. Es el acto profético más poderoso que podemos practicar. Y por eso yo les invito, iglesia, a que comamos su cuerpo. Comamos el cuerpo del Señor. Como él dijo, levantó la copa y dijo: esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Hoy estamos revalidando pacto con Jesucristo, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Rey, con quien intercede por nosotros, el que te tiene tomado de la mano y que te va a traer de vuelta, te va a llevar a lugares espaciosos, te va a llevar a las profundidades de la Escritura. Tomemos su sangre. Aquí mismo está la respuesta que ellos no pudieron entender. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta, diga conmigo, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que aquí les estaba diciendo que no iba a morir, sino que iba a resucitar. Aquí estaba claro todo. Se entristecieron porque no entendieron las Escrituras. Pero hoy, por su Espíritu Santo, te es revelado a ti. Nosotros esperamos un Cristo glorioso que viene por su iglesia. Y viene por aquel que lo está esperando. Por eso es que debemos de, así como estamos viendo los días, cuando veis cuanto más ese día se acerca. Hoy estamos más cerca que ayer. Levanten sus manos, amados hermanos. Vamos a bendecirles. Y dejo el tiempo con el pastor. Padre, declaramos hoy, Señor, que tu iglesia no vuelve a ser la misma. Tu iglesia anhela más de ti. Tu iglesia se dispone a recibir más la guía de tu Espíritu Santo. Que andamos, pensamos, nos ocupamos y vivimos guiados por tu Espíritu Santo. Padre, declaramos que aún nos vas a despertar para que nos dispongamos a anhelar más de ti, y que de madrugada, muy de madrugada, así como lo hiciste con Cristo, muy de mañana, cuando aún era muy oscuro, Jesucristo solía salir a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entraré sin temor
inagotable me salvó, amor inagotable me rescató. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno te abrazo, tu misericordia me levantó, la muerte venció, la muerte venció. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno te abrazo, tu misericordia me levantó y la muerte venció. Y esta es tu gracia y perdón, misericordia me alcanzó, amor inagotable me salvó, amor inagotable me rescató. Y esta es tu gracia y perdón, misericordia me alcanzó, amor inagotable me salvó, amor inagotable me rescató. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó, amor inagotable me salvó, amor inagotable me rescató. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó, amor inagotable me salvó, amor inagotable me rescató. Te damos gracias y dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor, el Señor es bueno. Y a partir de hoy no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Qué hermosa palabra, el llamado del Señor. Que a partir de hoy, no de mañana, a partir de ahora andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén, iglesia. Amén, lo necesitamos. Hermanos, para finalizar tenemos un tiempo bien especial. Y el Ministerio de Compañerismo. Queremos presentar familias que están integrando a la iglesia. Lo hacemos hoy como primera vez, así de que mi esposa entonces va a compartirnos ese momento. Buenos días, querida iglesia. Dios les bendiga. Queremos bendecir al pastor Guillermo, su esposa Jolie, que hoy ha traído una poderosa revelación de parte del Espíritu Santo a esta iglesia. Queremos bendecir sus vidas y que el Señor los siga empoderando más con su Santo Espíritu. Amén. Es que así el ministerio de compañerismo es el que está siempre allá con una sonrisa, con amor para cada uno de nuestros invitados. Y hemos hecho una invitación a ellos como familias que están plantándose en la iglesia. Ellos están ya capacitándose, están en sus discipulados y queremos presentarlos a ustedes
y darles las gracias por estar aquí con nosotros, porque para nosotros es de gran bendición que cada uno de nosotros nos plantemos en la iglesia del Señor, y no es que sea esta iglesia, sino que nuestro anhelo es que se sientan en familia, ¿verdad? Entonces hoy queremos presentarlos a cada uno de ellos y los voy a nombrar por familia, y por favor se paran acá. Vamos a llamar a la familia Torres Alzate, por favor. También pueden. Bueno, ellos tienen 2 hijos, Sandra y Juan. Ellos tienen 2 hijos, María Camila y Santiago. Ellos están ya tomando sus discipulados. Ellos se han tomado la decisión de plantarse en esta iglesia, y gloria a Dios. Amén. Gracias. También llamamos a la familia Barbosa Villamil, que es una familia también es una familia grande. Está Diego Barbosa, su esposa Ingrid y sus 2 hijos, Alexander y está Valeria. También le damos las gracias, que también están discipulándose, están tomando sus 12 pasos para la sanidad total, y los bendecimos porque han tomado la mejor decisión. Amén. También tenemos otra familia, la familia Rodríguez Vanegas, por favor. También. Además de ser mi sobrino, mi pequeño sobrino, ellos también se están capacitándose y también se han plantado en esta iglesia, Ervin y su esposa Ingrid, y tienen a su hijo Martín. Así es que una familia grande que los presentamos hoy a la iglesia. Entonces así nos podemos parar y bendecir sus vidas. Y el pastor orar. Gracias. También quiero decirles que todos ellos ya entran al servicio en la iglesia, ya entran a servir. Así es de que realmente el Señor está haciendo una obra bien hermosa en la iglesia. Gracias a todos los que los invitaron, y oremos por todos los invitados que llegan para que se planten en la iglesia y empiecen a dar fruto, porque eso es lo que el Señor ha llamado, que llevemos mucho fruto este año. Así de que extendamos nuestras manos hacia estas hermosas familias. Padre, te damos gracias porque tú has traído, Señor, esa mies aquí a tu casa, Señor. Padre, gracias por traer estas familias, Padre, porque es tu Santo Espíritu en que en este tiempo, Señor, tú los estás afirmando, te has revelado a sus corazones, y ellos han tomado la decisión de plantarse en esta iglesia, Señor, en capacitarse, Señor, en servirte a ti. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que este es el año favorable para ellos, para sus hijos y los hijos de sus hijos, y que este será el año en que ellos llevarán fruto y mucho fruto, Padre. Declaramos el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre ellos, Padre, y oramos, Señor, que cada día sea una experiencia mayor contigo, que cada día sea tu Santo Espíritu aún más, Señor, llevándolos, Señor, a ese propósito que tú tienes para ellos en este tiempo, Padre. Los bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. También tenemos algo para darles a ellos. Antes quiero que el Ministerio de Compañerismo esté aquí a mi lado, por favor. Quiero presentárselos para que ustedes conozcan quiénes son las personas que siempre van a estar con el corazón abierto a recibirlos. Amén. Entonces, por favor, pasen aquí al frente, por favor. Los invitamos. Entonces aquí mis hermanas, ellas son los hermanos de compañerismo, del Ministerio de Compañerismo, y tenemos algo que vamos a hacer con las familias. Entonces van a sacar un papelito de acá y hay algo de bendición son 2 familias, ¿cierto? Son 2, ¿cierto? Tenemos 2 canasticas de bendición, la hemos llamado así.
hemos preparado estas canasticas de manchetas para que 2 de las familias se lo puedan llevar. Entonces puede pasar, por favor. Sacan un papelito, lo abren y ahí va a venir la bendición. ¿Ah? Sí, por familia, no por familia, sí. Por familia. Mírenlo, si dice canasta de bendición, ¿no tiene? Ah, ella es la primera familia, ahora sí. Ahora ellos 2, porque hay otra canasta. ¿Les salieron? ¿Nada? No, que saquen otro. Está por ahí debe estar la otra canastica. Esto lo hemos hablado con el Ministerio de Compañerismo para bendecir estas familias que se están plantando. Ahora al final también tenemos un refrigerio para los invitados. Así es que hay algunos que les enviamos un mensaje para que se quede al final del servicio y nos acompañe en la parte de atrás. Amén. También tenemos un cupcake, por favor pasen Queremos el tercer domingo de cada mes hacer esta celebración a los invitados que se están plantando. Entonces oficialmente cada tercer domingo de cada mes celebramos con un cupcake y una canasta de bendición. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar, a bendecir este día. Recuerden los invitados que les llegó un mensaje de texto, en la parte de atrás, por favor, les esperamos. Padre, gracias te damos por este hermoso día, Padre. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el gozo, la bendición que salimos de aquí no siendo los mismos, sino salimos llenos de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.